Bueno, entramos en la última media hora del programa con A Dos Orillas, Silvia Visconti, que nos trae... ¿Qué nos trae hoy, Silvia? ¿Qué nos traes? Buenas tardes, Daniel, buenas tardes para todos y todas. Yo acá, anonadada, escuchando, con mucha atención, escuchando lo de Robelli, que siempre ayuda a pensar y abrir la cabeza en estos temas que bueno, y en estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Aquí también en Uruguay tenemos un gobierno liberal, un gobierno que no ha hecho otra cosa que corrupción. Así que bueno, con mucha atención estaba escuchando, y bueno, hoy yo les voy a proponer hablar un poco de los llamados tangos patrióticos, y bueno, de alguna manera pensé mucho si tratar este tema, entre otras cosas porque bueno, el concepto de patria es un concepto que un poco lo vemos acá en 300 personas en el Uruguay, sobre todo en la izquierda, como un concepto que lo asociamos bastante en el Uruguay al discurso de la derecha, la verdad. Nosotros generalmente no hablamos mucho de nación, ni hablamos mucho de patria, hablamos generalmente del paisito, o hablamos, en algunos casos también hablamos de la república, pero en estos últimos tiempos también ha entrado bastante ese concepto. Pero bueno, sé perfectamente que en Argentina hay otra concepción de ese término. Y... Claro, porque por ejemplo acá es mucho más de derecha república que patria. Claro. Acá república de derecha. Claro. Patria es disputa, está en disputa. Bien, bueno. Entonces vamos a hablar un poco de los tangos patrióticos, aunque la verdad que cuando empecé a escuchar los tangos patrióticos me quedaron algunas dudas de eso. Bueno, este tipo de tango en su mayoría fueron inicialmente, para empezar, instrumentales, no tenían texto, y se desarrollaron especialmente en el contexto del centenario de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, voy a tratar de situarme en esos años y en el espíritu de la época del centenario. Y bueno, voy a empezar por recordar que en su Oda a los ganados y a las mieses, escrita precisamente en 1910 por Leopoldo Lugones, él celebraba la prosperidad argentina y la asoció con el crecimiento agropecuario. Su visión era optimista sobre el pasado y sobre el futuro argentino, y fue compartida en la época por otros intelectuales y literatos, Rubén Darío, y por todos los notorios visitantes extranjeros invitados a los magníficos festejos del centenario de la Revolución de Mayo. En 1910, la sociedad argentina vivía una situación contradictoria. A veces, hoy uno escucha los discursos como que si ese periodo hubiera sido un periodo de bonanza generalizado. Pero en realidad era una situación bastante contradictoria. Era, por un lado, el momento de la satisfacción, del optimismo, pero también de dudas y pesimismo. Lo primero, esa visión optimista, está presente en el discurso público de las celebraciones. Los optimistas veían que en esos 100 años anteriores había habido ciertos logros al que de alguna manera consideraban que el país estaba destinado casi milagrosamente, ¿no?, a ser una especie de potencia en América. Y así los conflictos habidos en esa larga construcción de la nacionalidad debían ser olvidados o minimizados. El modelo agroexportador estaba en pleno apogeo, las guerras civiles habían terminado décadas atrás,
los límites nacionales habían sido demarcados definitivamente, y de alguna manera se había organizado y consolidado el Estado Nacional en eso que llamamos el periodo de la modernización. Los pesimistas, por su parte, avisoraban un futuro tormentoso, cuyos gérmenes encontraban precisamente en el pasado, y había distintos motivos para ese pesimismo. Se manifestó en un conjunto de ensayos que se conocen con el nombre del espíritu del centenario. Así, por ejemplo, Agustín Álvarez desconfiaba de la tradición católica y autoritaria que les venía del pasado. Octavio Bunge temía la mezcla de las razas inferiores que habían llegado con la inmigración. Joaquín B. González cuestionaba las prácticas institucionales y las políticas viciosas del Estado. Si bien es cierto que en tanto país periférico y dependiente, la Argentina crecía en número de sus exportaciones, en su PBI, crecían las exportaciones agropecuarias, se extendían las vías del ferrocarril, se secularizaban las instituciones civiles, y que el centenario celebra todos esos triunfos, también lo es que los cambios habían introducido tensiones y conflictos que se expresaban en el tipo de lucha típica del mundo capitalista, ¿verdad? La protesta obrera, el surgimiento de grupos socialistas, anarquistas, que disputaban esa visión y bueno, las riquezas que se producían en ese momento. Para comprender la transformación de la sociedad argentina de 1910, hay que tener presente que los patrones ideológicos que promovieron cambios en la estructura de la sociedad argentina desde 1880 están de alguna manera plasmados en los escritos de Juan Bautista Alberdi y de Sarmiento. El primero consideraba que el mayor mal de la Argentina era su territorio escasamente poblado, lo que se llamaba el desierto, y el segundo, que los nativos solo representaban la barbarie y que se necesitaba tomar contacto con razas más civilizadas, la sajona, para superarse. Extensión, desierto y barbarie eran un poco la expresión del atraso y de la pobreza, inmigración y colonización, la esperanza de consolidar el progreso y la riqueza. Tanto es así que, bueno, ya en 1876, Avellaneda aprobó la Ley de Inmigración y Colonización que otorgaba seguridad y ventaja a los inmigrantes. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí, cómo no. Acá hay un autor que la academia no lo considera porque no tiene título universitario, no se recibió ni de secundario, que es Milcíades Peña. Sí, lo he leído. Bueno, Milcíades Peña, después de las guerras de la independencia, a los únicos que no quiere a nadie, a los únicos que reivindica era a Alberdi y a Sarmiento. Y yo leí en algún otro lado, no de Peña, que el debate entre Alberdi y Sarmiento, porque se pelearon entre ellos, gran debate, pero debate de alto nivel intelectual, que Sarmiento decía que para el desarrollo había que educar y también industrializar, pero ponía primero la educación, y Alberdi decía que había que industrializar y también educar, o sea que era un debate de alto nivel. Son para Milcíades Peña las dos expresiones más progresistas del siglo XIX en la Argentina. Bueno, lo que pasa es que todo esa visión de alguna manera está relacionada con la idea de los procesos de modernización, es decir, bueno, pensar el mundo americano por el mismo camino que habían tenido otras naciones con su desarrollo industrial de acumulación, ¿verdad? Y había también un cierto contenido de un modelo de desarrollo que estaba basado fundamentalmente en las exportaciones de materias primas, porque de alguna manera en esos años de la modernización, tanto en la Argentina como en el Uruguay, lo que se establece, por lo menos así lo veo, es un modelo por el cual se divide el trabajo en el mundo. Por un lado, sectores a los cuales
que sí están industrializados y que mantienen su desarrollo industrial y que necesitan materias primas, y países que basan su desarrollo, o el aparente desarrollo, en las exportaciones de materias primas. Un modelo que, por otra parte, es el que sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, siempre las interpretaciones, ¿verdad?, de los procesos de América Latina tienen sus complejidades, porque, bueno, muchas veces se trasladan modelos de interpretación de una manera un poco, me parece, como demasiado esquemáticas, esa es la palabra. Bueno, pero lo concreto es que estas ideas se trataron de aplicar en alguna manera. Yo que sé, en 1876 se había aprobado esa ley de inmigración y de colonización que otorgaba seguridad, ventajas a los inmigrantes. Supuestamente le iban a dar estadía, entrega de materiales de labranza, tierras, parte de los traslados, pero en rigor no se aplicó. Pero actuó, sí, como un disparador de sucesivas oleadas inmigratorias. En el orden político, la Argentina estaba gobernada por un sistema conservador y elitista que no permitía la llegada de las masas al poder, ni siquiera participar de él, valiéndose en muchos casos del fraude para ello. No estaba el PAM famoso, el partido de la oligarquía, en última instancia. Por otro lado, en lo económico, la incorporación de la Argentina, como decía, al mercado europeo fue como país agroexportador, y eso era el trasfondo económico necesario del modelo capitalista de la época. Se ampliaron las áreas de cultivo, la ganadería se vinculó definitivamente a la producción y exportación, como consecuencia del mejoramiento de la calidad de las carnes, y gracias a la instalación de frigoríficos, pero esos frigoríficos eran de capitales extranjeros, ¿verdad? Sí. Los ferrocarriles también, construidos mayoritariamente con capital extranjero e inglés también. Todo eso facilitó la integración al puerto y la economía, y de allí a la economía internacional, ¿verdad? Los productos venían del interior de la Argentina, de las distintas provincias, en el tren, llegaban al puerto y del puerto salían hacia Europa, ¿verdad? Y esto marca una clara expresión de la División Internacional del Trabajo. Un proyecto económico que era vulnerable, ya que de alguna manera este tipo de proyectos está ligado exclusivamente al comercio internacional y dependiente del capital extranjero. Y por otra parte, hay que pensar que la propiedad de la tierra estaba concentrada en latifundios, además. Entonces, en esas fastuosas fiestas oficiales del centenario, participaron las autoridades, las fuerzas vivas, en un sentido restringido, y una serie de invitados extranjeros especiales. Esos son los protagonistas de todo lo que se hizo allí: las veladas en el Colón, que se había inaugurado en ese momento, las fiestas en las embajadas, las recepciones en el Jockey Club, los desfiles militares, las ofrendas florales a los monumentos, los congresos, las exposiciones. Y el pueblo asistió a estos festejos oficiales como espectador. Y después tuvo sus propios festejos en kermeses, bailes organizados por los clubes políticos, los municipios, las asociaciones de inmigrantes. No todos los inmigrantes y trabajadores participaron de ese espíritu festivo de 1910, porque en 1909 la concentración del 1 de mayo es reprimida fuertemente por la policía al mando de Ramón Falcón. Y unos meses después, en noviembre, Simón Radovinsky, un joven anarquista, venga el asesinato de esos trabajadores y mata a Ramón Falcón. Y entonces se produce un clima de gran represión. Y en ese clima los trabajadores amenazan con hacer una huelga general precisamente para boicotear esos festejos del 25 de mayo. Así que en ese 1910 se aprueba desde el estado de sitio y la ley de defensa social. Estas reglamentaciones generan detenciones y prisión de miles de trabajadores. Se habla de 700.000
a 800.000 trabajadores que fueron detenidos y colocados presos en ese momento. Y bueno, de hecho, entonces, esta Argentina de los festejos del centenario mostraba dos realidades: el país del crecimiento económico y la ostentación en manos de la oligarquía, y el país de la miseria, porque casi el 60% de la población vivía por debajo del índice de pobreza. En este complejo contexto, opacado a veces en la historia por ese mito de un país en ese momento rico, agroexportador por designio, lleno de oportunidades, la exaltación de la patria ocupó un lugar importante. Era una forma también de homogeneizar el crisol poblacional con un barniz europeo, pero también yendo hacia la tradición, porque como se tenía miedo a la migración, al tipo de migrantes que habían ingresado, se empiezan a rescatar de nuevo los valores de la hispanidad, ¿verdad? Y tratar de construir una nación que se soñaba moderna, rica y nacionalista. Y en ese marco, que además es el marco que habíamos visto para los tangos de protesta o de simpatías libertarias, también existieron otros tangos que consagraron otra tradición ligada a la idea de la argentinidad, el orgullo patriótico, las costumbres autóctonas, el ennoblecimiento del pasado, el sentimiento nacional, como también aconteció en la literatura de la época, ¿no? El tango tuvo también sus propios estandartes nacionalistas. Además de las canciones patrióticas de tinte escolar, que hubo muchísimas, El Sol del 25 de Gardel y Razzano, y Lombardi, que era un gato, la cueca Los 60 granaderos de Hilario Cuadros, hay otros, Argentina, Tradición, las 14 provincias argentinas, todos tangos surgidos al calor de la celebración del centenario de la Revolución, que instalaron como tema el patriotismo. Si bien los géneros musicales que mejor se emparentaron con lo patriótico, como decía, era el folclore, porque tenían letra y allí se nombraba la patria de manera explícita o aludían a ella. En el ámbito del tango, la celebración del centenario de la Revolución de Mayo puso el tema como una exaltación que jamás volvería, con una fuerza que después no se volvería a dar en las músicas de tango. Precisamente de esa fecha es el tango Independencia de Bevilacqua, donde en su partitura el autor hizo constar: a mi patria con motivo del centenario, Buenos Aires, 25 de mayo de 1910. Y en los festejos del centenario, precisamente, se le entregó esa partitura a la infanta doña Isabel de Borbón, que había venido a los festejos, ¿verdad? Tuvo allí toda una cuestión muy solemne en donde se le entregó esa partitura. El mismo autor hizo otros tangos con tema patriótico: Emancipación, que le dedicó a la República de Chile; Primera Junta, que se refería al 25 de mayo de 1810; Reconquista, como homenaje a quienes expulsaron a los ingleses en la invasión de 1806; Cabo Cuarto, que recuerda a un héroe supuestamente de la resistencia, y junto con eso también había otros tangos que hablaban de otros hechos que por ahí no son tan felices. Ahora voy a ir a ellos. Pero en el tango 25 de mayo, originariamente no tenía letra, pero después, un tiempo después, un autor le va a poner, un autor que tiene como seudónimo Antonio Polito, le pone una letra que era muy simple, muy poco elaborada, que decía: Independencia, que pusiste paz en esta tierra en que nací, los argentinos recordarán aquella fecha de libertad. Un 25 puso luz y amor, en tu independencia se forjaron los ideales sublimes, en este suelo tan divino, soy feliz siendo argentino, es mi patria lo mejor. Bevilacqua no fue el único músico que creó tangos patrióticos, como decíamos, también lo hizo Eduardo Arolas, que también hizo un tango que se llamaba 25 de mayo, y que hizo otro que era para la batalla de Maipú, etcétera, etcétera.
Entre los llamados tangos patrióticos de la Guardia Vieja, como decía, hay algunos que refieren a hechos que no eran tan felices. Por ejemplo, hay uno que se llama Curupaití, que recuerda a un incidente no muy agradable. En este caso, es una obra del bandoneonista Augusto Berto, que hace alusión a un combate en la nefasta guerra de la Triple Alianza, donde participaron Uruguay, Argentina y Brasil contra el pueblo de Paraguay. Y en esa batalla el pueblo de paraguayo resistió y terminó rechazando a los aliados con un heroísmo que hasta el propio Mitre tuvo que reconocerlo. Los invito a escuchar Curupaití, un tango que es un tango netamente instrumental, pero que en su música uno puede de alguna manera tener una idea de cómo eran estos tangos patrióticos. Bueno, estamos como pasaditos ya de la hora, así que voy a dejar los otros ejemplos de tangos patrióticos para la próxima, pero solo como una anécdota final. Este tango en realidad está tocado por... es un tango que está grabado en 1920 y está grabado en Nueva Jersey, en Estados Unidos, por una compañía, digamos, por una orquesta, mejor dicho, la orquesta Tango Celet. Fue la única versión que la encontré, y bueno, me parece como una anécdota importante ver dónde se grabó ese disco de tango. Bueno, y en la próxima voy a tratar de desarrollar un poquito el tema de estos
tangos patrióticos y meterme en cuál fue el concepto que se le empezó a dar a partir de 1930 a los tangos patrióticos. Bueno, sí, no conozco mucho de eso, porque a mí me parece que el concepto de patria debe haber cambiado un poco con el peronismo también, debe haber respecto de esa época, pero no lo sé. Es probable. Bueno, Silvia, llegamos al final de un nuevo programa de Todos los Fuegos. Vamos para el próximo, hoy que ya no, todavía no tenemos cambio de gobierno, no, vamos a estar al 3-4, pero bueno, ahí programa 209. Así que le decimos a Silvia, a Dayana y a toda la audiencia que nos despedimos hasta el próximo lunes con Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, una jornada más de lucha contra la explotación y la entrega del país.